Y también hacemos el llamado a Hernando Parra, que representa, está en sus cabezas la gerencia de Atlético Bucaramanga. Un aplauso fuerte, por favor. Y para completar nuestros invitados, tenemos a John Quintero, quien es el presidente encargado de la Liga de Fútbol de Santander. Un aplauso, por favor. Importante mencionar que en este exitoso panel que tenemos de este conversatorio, tenemos también dos egresados. Un egresado del programa de Cultura Física de pregrado, Elkin Salazar, por el Real Santander, y Jorge Corso, que es egresado de la especialización en Administración Deportiva. Un aplauso para nuestros dos egresados de la Facultad de Cultura Física. Bueno, entonces para dar continuidad, les pedimos a todos que se dispongan para este conversatorio, en donde vamos a hablar de temas importantes y trascendentales enfocados en las divisiones menores. Nuestro conversatorio se titula Estructura organizacional de los procesos en divisiones menores, una mirada al presente y el futuro del fútbol en Santander. Y para eso, pues, qué mejor que nos acompañen las personas que están al frente de las instituciones que influyen, que tienen a cuestas quizás la posibilidad y la responsabilidad de poner el talento santanderiano allá en el televisor, en donde quizás se convierte mucho los sueños de los niños y los jóvenes de llegar al fútbol profesional. Así que, pues, por favor, pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas por haber sacado hoy el tiempo y disponer de la agenda del día de hoy. Bueno, entonces, para empezar, vamos a arrancar con una pregunta que integra todo lo que está en la estructura de un club y que muchas veces de pronto nos preguntamos cómo el club hace el trabajo, qué es lo que el niño o el joven va a tener en el club para poder integrar esas divisiones menores y qué va a pasar allí. La pregunta que tenemos es, ¿cuál es el eslabón más importante para las divisiones menores dentro de la estructura del club o la institución que usted lidera? Entonces, ¿quién quiere empezar con la respuesta? Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes, a los invitados, al decano por esta invitación a la universidad y a mis compañeros de panel. Bueno, desde Alianza Petrolera queremos resaltar que existen unos eslabones para la conformación de los equipos en las divisiones menores, que es como ya el prefiltro para el jugador profesional. Sentimos que hay 4 eslabones dentro de la proyección. La primera es la selección de talento. Creemos que esa es la primera, o la captación de la materia prima del jugador. En segunda instancia, creemos que hay una formación integral que va inmersa en lo que viene el jugador y lo que le podemos brindar desde el club. Sin duda, el tercer elemento debe ser la formación deportiva, que es lo que, digamos que la esencia del equipo, cuando se habla de lo técnico, de lo táctico, de lo psicológico, de lo nutricional, de la competencia. Y un cuarto eslabón que es la proyección al equipo profesional, que es ahí cuando hablamos de un comité, el famoso comité deportivo. Son personas que le hacen seguimiento a ese tipo de talentos, los evaluamos, les retroalimentamos y como que esa es básicamente la cadena para Alianza Petrolera. Les nombré en ese sentido los eslabones porque lo manejamos así del menor al, digamos que el de mayor importancia al de menor. Por eso, sin duda, para nosotros el eslabón más importante es la captación de los jugadores. Ahí está esto es una empresa y nosotros invertimos en divisiones menores para captar allí los mejores jugadores, los mejores talentos. Y digamos que si partimos de que ese es el eslabón más importante, pues es así, porque si nosotros invertimos
y queremos proyectar a un jugador, desde allí debe partir. Si ahí fallamos, ahí es donde muchas veces decimos, tratemos de equivocarnos en la menor cantidad posible. Tratemos de equivocarnos lo menos posible. Y digamos que ahí parte la cadena para las divisiones menores. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias al decano Luis Gabriel por la invitación, liderando pues esta iniciativa. Realmente soy un convencido de que este es el camino y la preparación académica, obviamente complementando complementando otros elementos que al final digamos que van a potencializar a cada uno de los actores que componen el deporte. Lo que acaba de exponer mi compañero Jorge, la verdad me parece bastante acertado y yo quiero plantear algo complementario para quizá no ser repetitivo en mi discurso. Y es que desde el Atlético Bucaramanga entendemos que hay un actor fundamental para el desarrollo del deporte y es el ser humano en sí. ¿Y esto qué tiene que ver? Colombia es un país bastante particular y muy complejo para desarrollar una industria como lo es el deporte, ya que nosotros somos un país pluriétnico, multicultural, y cada una de las regiones que componen el país tiene unos comportamientos bastante particulares. Y los procesos de enseñanza deben ser basados en entender precisamente la individualización de cada uno de estos deportistas que componen nuestros proyectos. Esto tiene que ver y conecta precisamente con procesos pedagógicos donde basados en unos lineamientos institucionales que van ligados precisamente a unas necesidades del mercado, vamos desarrollando un plan metodológico teniendo en cuenta cada una de las categorías, sabiendo que a cada categoría le hacen parte unos contenidos programáticos totalmente que conectan el uno con el otro de una manera consecuente, pero que son complementarios, teniendo en cuenta qué le voy a enseñar al deportista en la primera categoría, en nuestro caso la sub-13, luego en la sub-15, luego en la sub-17, luego en la sub-20, y en la sub-20 ya debemos tener claridad de cuáles son los deportistas que tienen esa proyección para ser parte del fútbol profesional. Bueno, buenas tardes. Digamos que esta respuesta va a ser casi que igual en todos los equipos. Sin embargo, en el caso del Real Santander, pues tenemos una realidad diferente. Nosotros, definitivamente, el lado más importante es el niño. Pero Jorge lo dijo, y el doctor también lo dijo, hay cazatalentos. Y el talento de la niñez santanderiana siempre se va primero al Atlético Bucaramanga. O sea, le llega inmediatamente. Casi que no hay que buscarlo. El niño busca, el padre le busca al Bucaramanga. Lo mismo pasa con Petrolera. Obvio, son equipos de la A. Lo más importante para nosotros es que nosotros recibimos de pronto no los más talentosos, pero sí a los que más lo necesitan. Y para resumir esto, lo puedo decir de una manera muy tranquila y obviamente esto es sin reprochar a nadie, pero existen 36 equipos profesionales en el país. Y yo digo que hay 35 equipos profesionales con escuelas de formación y hay una escuela de formación con ficha profesional y somos nosotros. Entonces, esto hace que sea muy importante para el niño santanderiano, para el padre también, que mire al Real Santander como la primera oportunidad
de formación. Claro, para nosotros desde ahí, porque es que nuestro objetivo es muy claro, es que el niño empieza en el real, pero que no termine ahí. Ahí tiene que ser el comienzo, que es la más difícil, la más importante y la más escasa. La primera oportunidad es demasiado escasa y es la más importante. Sin esa, sin lunes no hay martes. Y así pasa aquí. Entonces, entendiéndolo desde ahí, pues definitivamente vuelvo al comienzo. Lo más importante es el niño. Ese es el lado más importante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial y especial al profesor Jorge Luis Pinto, a los estudiantes hoy que están participando de este quinto congreso, a los compañeros panelistas y al decano de la facultad por invitar. La Liga Santandereana de Fútbol y desde hace un par de años para acá, hemos considerado que lo fundamental, adicional de lo que me han antecedido, es la formación. Y hemos venido promoviendo la formación de los profes. Hace un par de años el empirismo en este tema de los profes de fútbol, pues era una constante en la región, no solamente en Santander, incluso a nivel nacional. Pues bien, desde los direccionamientos y el lineamiento de la formación como parte fundamental, lo que yo he llamado la profesionalización, le hemos venido trabajando. Entonces, ese es el primer punto clave, porque estos profes, como lo dice el doctor Gustavo, reciben niños. Y esos niños, pues son los que llegan al fútbol profesional en una pirámide del fútbol que es bastante difícil. Yo creo que de 1000 niños saldrá uno y eso. Entonces, desde la Liga Santander de Fútbol, ¿en qué hemos venido trabajando y qué debemos fortalecer para darle a estos 3 equipos profesionales que hoy están? Es la calidad del futbolista, no solamente desde lo técnico y lo táctico, también desde lo humano. Y si no humanizamos a los profes desde las categorías menores, y muchos de ustedes los que están en cultura física aspiran a estar ahí en la raya, pues va a ser muy difícil que en ese eslabón del el fútbol base, del fútbol aficionado, podamos entregar seres humanos al fútbol profesional. Desde esa óptica y desde esa visión, estamos trabajando en estos momentos en la Liga Santandereana de Fútbol. Buen día. Primero, pues para mí es un honor estar uno acá sentado y en segundo lugar, pues estar acá donde hace unos 5 años atrás, pues estaba en el lugar que ustedes ocupan en este momento. Gracias a la Santo Tomás por crear estos espacios de intervención que en suma son los más importantes para construir conocimiento, para construir esa inteligencia, para asociar esa cantidad de ideas que cada uno de las personas que representan acá las instituciones deportivas en fútbol tienen hoy en día. A nosotros como Real Santander nos tocó una particularidad. Hace algún tiempo Johan Cruyff decía que si no se es fuerte, sí o sí se tiene que ser inteligente. Creo que fue una frase que nosotros acogimos fielmente. Y es así como basados en principios administrativos como cualquier otra empresa, organización, dirección, control, planificación, nos guiamos para poder desarrollar un producto de calidad. Si bien nosotros no contamos, hay que ser realistas en lo que podemos hacer para ser efectivos en el resultado. No contamos con el músculo económico de clubes como Atlético Bucaramanga o Alianza Petrolera. Sí, tenemos al alcance ese recurso humano, del cual la Santoto pues, ha sido uno de los principales contribuyentes para elaborar un proceso deportivo que vaya acompañado a nuestro eslabón más importante, que es el jugador. Y en ese entorno, pues construir modelos, elaborar estímulos de intervención pedagógica que nos acerquen a llevar un
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del ámbito deportivo en cada uno de los niños futbolistas o humanos deportistas, como nosotros llamamos en el Real Santander. Parece ser que tenemos un común denominador en una palabra clave y es el talento, ¿no? Hablan de poder identificarlo. Y esa identificación del talento pues se hace por diferentes vías. Algunos hablan del ojeador, del scouter, del proceso del scouting. Luego de tener ese talento en el club, ¿cuáles son los elementos más importantes ahora para desarrollarlo? Ya lo identificaron, ya el club sabe que ese jugador tiene un potencial, recibió el informe técnico, posiblemente con una buena referencia de un par de entrenadores. ¿Cuáles son esos elementos entonces importantes para desarrollar el talento que ahora está en la institución, el que lograron reclutar, el que llegó a sus manos? ¿Cómo logramos desarrollarlo? Bueno, como hablábamos de los eslabones a la hora de revisar el proceso de las divisiones menores, identificábamos 4 eslabones en el sentido de los elementos para desarrollar un jugador de divisiones menores. Sentimos que son desde Alianza Petrolera 5 fundamentales. El primero, una metodología institucional, que haya un modelo institucional, algo parametrizado por los accionistas, por los dueños, y que se desarrolle, que haya una trazabilidad en todas las áreas de negocio. En un segundo elemento, y este es bien importante, y hoy en día los clubes profesionales lo podemos desarrollar porque hemos tenido un acompañamiento importante de la federación y de la DIMAYOR, es el tema de la infraestructura. Que tengamos mejores canchas, que el jugador tenga mejores canchas, que tenga herramientas, unos buenos implementos deportivos, que tengan un gimnasio donde puedan desarrollar todo lo que ya hemos identificado en el talento. En un tercer elemento, creemos que una metodología adecuada de entrenamiento, que lo hablamos desde el modelo institucional, es como el currículo que debe tener cada categoría, lo que se debe hacer, los objetivos que se deben trazar. Un cuarto elemento que son los entrenadores, y ahí es importante para ustedes, muchachos que están hoy con nosotros, y es esas personas que se lleguen a capacitar, que tengan el conocimiento, que sean personas que tengan que ver con el fútbol y que obviamente se desarrollen dentro de la empresa. Y un quinto elemento, y yo creo que también con gran importancia, es el tema de la competencia, que puedan competir. Sin duda eso va a ayudar a desarrollar todas esas habilidades que vienen trabajando desde la sub-15 hasta la sub-20. Bueno, los seres humanos operamos básicamente bajo 2 maneras. Es una bajo lo emocional y otra bajo lo racional. Como esto está liderado, los proyectos deportivos están liderados por seres humanos, hay que tener claro el norte, hay que tener claro los objetivos institucionales, como lo acaba de plantear Jorge. Hay que tener muy bien estructurado cada uno de esos lineamientos institucionales. ¿Y por qué hice hincapié en la parte emocional? Porque muchas veces el corazón nos juega malas pasadas. Y cuando no tenemos claridad en los objetivos, un día queremos que nuestro lateral tenga característica X y al otro día queremos que el lateral tenga característica Y. Y muchas veces supeditado precisamente a los resultados, que de hecho creo que de eso hablaban en una de las charlas al inicio de la sesión. Entonces, si tenemos claridad en el norte, independientemente de los resultados deportivos en cada una de las categorías, pues vamos a ser fieles precisamente a ese proyecto y al desarrollo del mismo. Pero eso, aquí hay un actor fundamental también y es el tema de los entrenadores. Y es por eso la importancia que hay precisamente de seguir creciendo intelectualmente, de seguir profesionalizando los procesos,
de seguir profesionalizando nuestros procesos como actores que componemos el fútbol para al final lograr esa idoneidad y poder liderar de una manera adecuada cada uno de los proyectos formativos de nuestros deportistas. Bueno, hay algo fundamental acá y estoy de acuerdo con Jorge y con Héctor, ¿cierto? Hernando. El tema del talento prima también desde la familia, ¿no? Y es algo que hay que trabajar. Mire, cuando los clubes aficionados trabajan y entregan a los clubes profesionales sus categorías y sus niños con la ilusión de cubrir ese recurso y llegar al fútbol profesional, hay que trabajar ese talento desde lo que llaman el entrenamiento invisible, y el entrenamiento invisible arranca con la familia, con potencializar el ambiente del chico, del niño, que llega con una ilusión. Por supuesto que lo táctico, por supuesto que el recurso humano es clave, y en eso las estructuras deportivas de los clubes profesionales están identificadas así. Pero creemos que hay que trabajar desde ese tema. En la liga estamos trabajando hoy con la escuela de padres. Hemos lanzado ayer la escuela de padres para los padres inicialmente de los futbolistas de la selección de Santander. Entonces, desde ahí hay que trabajar, y ustedes que están hoy en esas carreras de cultura física, hay que trabajar desde ahí, porque no podemos ser responsables y enviar un niño sin conocer al papá. Por ahí dicen en el axioma del fútbol que mire cómo vives, serás como juegas, ¿no? Entonces, es importante trabajar ahí en ese aspecto. Y ahí estamos reforzando el tema, buscando, por supuesto, que haya articulación con el fútbol profesional y con los equipos profesionales. El talento, acá para complementar un poco lo que dicen mis compañeros, y no sonar tan redundante, el talento es una especie, el jugador talentoso es una especie en vía de extinción. Y en ese caso, pues, con el proceso de entrenamiento y los estímulos que desarrollamos, vamos a ser nosotros partícipes de que ese talento sea exponencial o que ese talento también disminuya. Es por eso que, pues, el recurso humano suena ya como un aforismo, ¿no? Pero que es un aforismo que tenemos que hacer mención. Y para nosotros, pues, la calidad, no la cantidad del recurso humano que tengamos a cargo de nuestros niños o de nuestros deportistas, es el principal o uno de los principales eslabones en esta cadena para desarrollar cada uno de los procesos o estímulos que nosotros queremos implantar en cada categoría, en cada individuo. Si bien tengo que compartir y nombrarla, hacer mención de la importancia que tienen, en este caso, la escuela de padres, que en el Real Santander lo llevamos a cabo, atacamos, en buen sentido de la palabra, al deportista desde sus diferentes esferas, desde sus diferentes estructuras, de su estructura coordinativa, cognitiva, emocional, socioafectiva, volitiva, porque a la larga son estas estructuras las que terminan potencializando al talento. Eso de la mano de los estímulos que nuestros entrenadores puedan desarrollar y elaborar para poder intervenir con ellos en cada sesión de entrenamiento. Tenemos que recordar que en su totalidad son futbolistas o son deportistas 4 horas al día, pero nunca dejan de ser seres humanos. Bueno, digamos que todo esto es importantísimo, pero desde mi perspectiva, el talento, yo siempre digo, ya descubrimos el talento. Y para poder responderle eso, primero digo, ¿cuáles son las amenazas para que el talento no se desarrolle? Y si las logro encontrar, pues ahí puedo, digamos, atacarlas para que el talento de verdad se desarrolle. Una cosa muy sencilla. Y nos pasa mucho. Los más talentosos son, por lo general, los niños más complicados.
¿Por qué? No lo sé. Pero muchas veces el más talentoso es el que tiene problemas de disciplina, y lo vemos, para no dar nombres. Hoy en día en el fútbol profesional usted sabe que hay jugadores que de disciplina nada, pero son los más talentosos. Hay que tratar, como le digo, de encontrar sobre todo su entorno, qué pasa y qué podemos hacer, porque hay cosas que podemos intervenir y otras no. Entonces, las que podemos intervenir es donde tenemos que estar prestos para atacarlas. Entonces, yo diría que el entorno para mí es demasiado importante, porque ahí se queda mucho talento. Ahí, porque definitivamente, sobre todo en esta región, hay talento en exceso, pero desbordado en todo sentido. Y si nosotros somos capaces de encauzar ese talento y mejorarlo, pues seguramente lo vamos a desarrollar. Otro problema que tenemos es que si no unificamos criterios, va a ser muy difícil desarrollar el talento. Me explico. Identificamos un jugador que tiene una gambeta impresionante, bueno, no sé cómo se llamará eso, profesor Pinto, dribbling, ¿cómo se llamará eso? Encaradores, bueno, talento puro. Y llega el profesor, recién salido de la facultad, y lo primero que le hace es cortarle ese talento, porque a él no le gusta para el estilo de juego. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Yo tengo que coger a ese niño, de pronto sí, como digo, perfilarlo, pulirlo, pero yo no le puedo quitar el ADN que tiene. Y eso pasa muchísimo. Hay muchos jugadores que tienen una capacidad impresionante, y lo que llega el técnico, lo primero que hace es decirle, a mí no me venga a hacer esas cosas acá. Entonces, ¿para qué lo identificamos? ¿Para qué en divisiones menores le trabajamos si al final precisamente esa fortaleza nosotros se la vamos a coartar? Entonces, fíjese que esto tiene mucha teoría, pero también tiene mucho sentido común, y tenemos que poner de nuestra parte, combinar la parte de la universidad, el conocimiento, con también el sentido común, para que estos niños puedan ser más fácil llegar a ser profesionales. Claro, el tema del talento, y digamos que en el talento existen diferentes posturas, ¿no? Está aquellos que hablan del talento que nace, otros que se hace, y la relación entre el que nace y se hace, ¿no? También es de reconocer que existe la dualidad del entrenador, que en su cabeza pues tiene, bueno, en las instancias que corresponda, si es el caso del fútbol profesional, la posibilidad de elegir. Yo elijo los jugadores, yo elijo de acuerdo al modelo de juego que yo quiera instaurar y desarrollar, pues yo elijo las condiciones. Quizás cuando no, es cuando se presentan situaciones como esas. En esa transición que se da de entrenadores, algunos gustan de un jugador, otros no. Y ahí es cuando la institución entra en un conflicto, porque el jugador de fútbol, en algunos casos, cuando es dueño de los derechos deportivos, es un activo para el club, es una inversión que se hace, y en ese marco puede ser que en ese desarrollo hayan tenido jugadores desde el inicio, desde la cantera, desde las escuelas. ¿Cuánto puede costarle al club el proceso de formación, desarrollo, promoción y posicionamiento de un jugador en el escenario profesional hasta la firma de su primer contrato? ¿Cuánto podría costarle al club eso? ¿En qué se invierte y cuánto podría costarle al club? Bueno, ese es un ejercicio interesante, pero vamos a hacer un ejemplo con un jugador de fútbol que firme su contrato a los 18 años
y que se registre para que sea profesional. Entonces, si entra en una academia como la Alianza Petrolera, que entraría a los 5 años e iría hasta los 14, estaríamos hablando de 10 años. 10 años en los que principalmente habría una inversión por parte de su familiar, de su acudiente. Y hagamos un ejercicio sencillo. Una matrícula económica como la de Alianza de aproximadamente 70.000 pesos mensuales, perdón, una matrícula de 100.000, una mensualidad de 70.000. Digamos que en el año, con los transportes, con la alimentación, con su implementación deportiva, nosotros calculamos que un niño puede, digamos, costar 5 o 6 millones de pesos. Coloquémosle 5 millones de pesos anuales. Si hablamos de la academia, que lo hablamos al principio, serían 10 años, hasta los 14 años serían 50 millones de pesos. 50 millones aproximadamente que tendría que invertir el padre de familia. Pero luego dijimos que íbamos a ir hasta los 18 años. Y ahí es cuando, digamos que la inversión o digamos que el patrocinador ahí ya no son los padres de familia principalmente, sino es el club. Entonces hablamos de que estaría en la sub-15, en la sub-16, en la sub-17 y pasaría a la sub-19 como con 18 años. Serían 4 años en divisiones menores. Y un cálculo aproximado de lo que a un solo jugador le cuesta a un equipo profesional para poderlo proyectar, para poder hacer una inversión con casa hogar, con alimentación, con transporte, con implementación, nosotros calculamos que puede costar 25 millones de pesos, algo económico. Y estamos hablando que son 4 años. Es decir, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos de los 15 a los 18 años. La institución en 4 años hace una inversión de 100 millones de pesos. Y hablamos de que los padres de familia en la academia de 5 a 10, de 5 a 14, pueden ser 50 millones. Entonces, haciendo un ejercicio aproximado y sin el IPC y sin las otras variables, puede costar 150 millones de pesos a dinero de hoy. Ok. Bueno, primero que, pues con mucho respeto y que de hecho nos lo expuso el doctor Vázquez esta mañana, los clubes no son dueños de los derechos deportivos como tal, sino que estamos supeditados precisamente a una realidad contractual y nos pertenecen o le pertenecen al club más bien los derechos económicos. Como lo exponía el doctor Vázquez, ahí hablamos precisamente de que son divisibles y ahí es cuando se dan las distintas operaciones, que X equipo compró el 30 y se quedó con el 70, etcétera, etcétera. Posterior, ya para entrar en la pregunta, y aquí quería empezar con esto precisamente en la primera intervención, y es que la objetividad no existe. Todo es subjetivo. Entonces, todos los planteamientos que desarrollemos realmente son totalmente, pueden tener algún punto en común, como también pueden tener algunas diferencias, pero al final creo que todas las perspectivas son totalmente válidas. Y en ese orden de ideas, yo creo que ese presupuesto total al final depende precisamente de cuáles son los objetivos a los cuales le queremos apuntar y también cuáles son los recursos con los que cada institución cuenta. Entonces, al final creo que, porque digamos, no sé, vamos a lo siguiente, habrán equipos que cuentan con una sede propia, pero hay otros que deben vincular a su presupuesto el gasto operacional diario de la utilización de la cancha. Hay otros que tienen casa hogar propia. Hay otros clubes que deben contratar a una persona para que esté pendiente de los jugadores que están dentro de la misma. Y así sucesivamente en cada uno de los ítems que uno le quiera otorgar al deportista. Digamos que sin duda alguna, los apoyos que tenemos institucionales, por ejemplo, y aquí valga la pena el comercial, pero el apoyo que tenemos con la Universidad Santo Tomás,
y es precisamente de una manera recursiva como entre las distintas instituciones nos apoyamos de una manera recursiva. Pero al final son esas cosas, o sea, es saber cuáles son los recursos con los que cuenta cada una de las instituciones y saber también a qué le quiero apuntar yo como club. Bueno, nosotros tenemos ese rubro estandarizado en el club, ya tenemos eso, le hicimos el estudio desde hace mucho tiempo, y realmente usted dice que cuando firma el contrato, entonces el que firma el contrato es el jugador que definitivamente era talentoso. Y en el Real Santander, el jugador talentoso se identifica aproximadamente a los 12, 13 años, no paga un solo peso. El que está por talento no paga un solo peso, nada. Entonces, para darle más o menos una cifra, tenemos 1.100 niños en toda el área metropolitana. Pagan 135 niños. El resto han sido promocionados por talento. Entonces no pagan. Nosotros creemos que vale 40 millones, pero no podemos ni siquiera expresarlo en un libro contable porque a nosotros Super Sociedades no nos permite contabilizar eso. Entonces simplemente lo tenemos como anécdota, como histórico, pero y para poder hacer el presupuesto, obviamente, pero definitivamente sí está estandarizado a valor presente en 40 millones de pesos. Quisiera complementar algo, si bien desde la rama aficionada no, los clubes en el tema aficionado son precarios y son primarios. Aquí el doctor Gustavo, que ha liderado un proceso de fútbol aficionado con todo el tema de Real Santander y que ha valorizado el tema, lo sabe. Pero yo creo que aquí, y ustedes que están en este proceso de cultura y que sueñan con estar en estos temas de la industria del fútbol y el ecosistema del fútbol, hay algo fundamental y es valorizar el recurso que ustedes puedan tener desde el punto de vista no solo financiero, sino humano. Eso es lo que realmente al final se valoriza, porque hay varias etapas, ¿no? Hasta la etapa sub-17 de pronto, donde, o menos 15, donde todavía hay un patrocinador que es el padre de familia. Lo que dice el doctor Gustavo es cierto, hay jugadores que se becan, entonces eso inclusive, pues hay que también valorizarlo, monetizarlo al final del ejercicio. Entonces, algo que quería como complementar. Claro que sí, por supuesto, el tema de monetizarlo o calcularlo, pues obedece a diferentes variables. ¿Están escuchando aquí con el micrófono o no? Sí. Hay diferentes escenarios y cada uno pues responderá de acuerdo a sus posibilidades y a cómo concibe que podría ser el proceso. Vamos a pasar a otro escenario y es un poco contar desde el rol que ustedes ejercen, pues entendiendo que cada uno tiene diferentes áreas quizás y diferentes responsabilidades de acuerdo a la estructura del club. Pero, ¿qué es lo más difícil de trabajar en el fútbol desde el rol que ustedes ejercen en la institución? ¿Qué es lo más complejo y de pronto transferir esa experiencia a los estudiantes y al público como anécdota y por supuesto aprendiendo de ese conocimiento que se da solamente al hacer, al resolver? ¿Cuál ha sido lo más difícil? Y si quieren empecemos en sentido contrario para no hacer en el mismo sentido. ¿Qué ha sido lo más difícil en el rol que desempeña trabajando en el fútbol? Bueno, primero yo soy preparador físico, preparador de juego y movimiento, como quisimos estipularlo en el Real Santander. Entonces voy a hablar desde esta perspectiva y voy a ser muy puntual. Soy el preparador de juego y movimiento de la categoría sub-20 y del equipo profesional femenino. Sí. Y sin duda, lo más complejo no tanto difícil, es el gestionar las emociones, uno, en las niñas. ¿Sí? Es la gestión emocional que pueden tener, obviamente entendible ellas por sus aleatorias que pueden tener durante su ciclo menstrual.
pero a veces uno como hombre no tiene paciencia para una, es difícil a veces empezar a comprender 30 o 25. Entonces, creo que lo más complejo ha sido la gestión emocional en ellos. Y la congruencia en cada una de las ideas que nosotros como entrenadores queremos a la larga plasmar durante los minutos que dure el juego. Entonces, de mi parte es lo más complejo y es fuera de lo metodológico, fuera de los volúmenes, de las cargas, de las intensidades, de las repeticiones, etcétera, etcétera. Es la gestión emocional y la facilitación de los comportamientos que nosotros como entrenadores podamos tener dentro de la cancha. ¿Sí? Durante las sesiones de entrenamiento, los 5 o 6 días de la semana, es una emoción totalmente diferente. Apenas están cambiando y van saliendo por el túnel, la secreción hormonal hace que niveles de adrenalina, de cortisol se aumenten y todo sea totalmente diferente. Entonces, desde mi punto de vista, eso es. Bueno, indudablemente esta pregunta, pues para nosotros es muy fácil de detectarla, es el sostenimiento, porque pues un proyecto de estos netamente social, porque quiero comentarles que el Real Santander siempre fue una fundación. Nosotros nos convertimos en sociedad anónima porque el gobierno nos obliga a hacerlo con la ley 1445. De resto no tendríamos ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, esto desde que se inició como una labor social. Por tanto, estas causas tan buenas son muy difíciles de sostener, porque cuando éramos fundación, pues por lo menos recibíamos algunas donaciones, cosas de esas así. De vez en cuando, pero recibíamos. O hay que darle crédito al doctor Rafael Dardila Duarte, que era nuestro gestor en ese sentido, nos ayudó mucho en las donaciones cuando arrancamos, que en paz descanse. Pero definitivamente eso es lo que nos consume el día a día, de saber cómo sostenemos un proyecto de estos, porque es muy difícil, no le interesa prácticamente a nadie, se lo digo, y mucho menos con todo respeto a la empresa santanderiana, no le interesa ningún proyecto social. He tocado todas las puertas sabiendo que podemos demostrarlo todo y no tienen, porque para ellos no tienen retorno, es una inversión sin retorno. Entonces, definitivamente es sostener la parte económica. Bueno, mire, digamos que aquí hay varios escenarios, ¿no? El escenario del fútbol profesional y el escenario del fútbol aficionado. Desde el entorno del fútbol aficionado, efectivamente es el entorno del niño. Y ese entorno del niño no es solamente el juego, es su familia, ¿cierto? Todos los papás quieren que su hijo sea Messi. Y si ustedes van a Santa Bárbara, donde se juegan 300 partidos en un día, en un fin de semana, creo que aquí hay muchos de ustedes que están haciendo pinitos, pues es otro técnico más, el papá que está en la raya gritando al niño o entusiasmándolo o llevándolo. Por eso realmente se debe trabajar desde el entorno y buscando siempre que ese chico disfrute el fútbol. Aquí no se trata simplemente que el chico se vea visibilizado para llegar al fútbol profesional, porque esa pirámide del futbolista es supremamente compleja, pero sí que disfrute lo que está haciendo. 14,000 niños juegan fútbol aficionado en Santander. 135 clubes oficiales afiliados a la Liga Santanderiana. Estos 3 señores hacen parte de ese entorno, de ese ecosistema del deporte y del fútbol. Entonces, ese entorno lo que hay que hacer es trabajarle, porque al final del ejercicio el niño quiere disfrutar, pero el entorno exige, y el mismo entorno del fútbol, ¿no? Los compañeros, el profe, el verbo ganar, cuando en este tipo de fútbol base es disfrutar. Entonces, esa ha sido como la parte más, donde le estamos trabajando más desde el comité ejecutivo.
Bueno, yo creo que América en general debe ser uno de los continentes donde es más complejo desarrollar un proyecto deportivo. Y es precisamente, como lo acaba de exponer mi compañero, precisamente esa complejidad de entorno y contexto a la cual nos enfrentamos, que de hecho lo exponía al inicio de la intervención. Y es precisamente lograr individualizar a cada uno de esas personas que hacen parte del proyecto y que al final esas personas de quienes hablamos no son solo los deportistas, porque nosotros también, como en la parte administrativa, también tenemos un equipo de trabajo y es precisamente lograr identificar cuál es el estímulo para que cada una de estas personas se siente identificada y al final podamos ir todos por el mismo camino institucional. Pero precisamente ahí está el quid del asunto, es lograr resolver y entender cuál es precisamente ese código con el que la otra persona me va a entender, con el que esa persona va a captar a qué nos vamos a dirigir. Bueno, para responder mi rol dentro de la organización, dentro de la empresa, yo soy el gerente deportivo de Alianza Petrolera y yo siento que lo más difícil dentro de mi rol, dentro de mi función en la institución es el tema de la comunicación, de las relaciones interpersonales. Vean, muchachos, yo también estuve allá, donde están ustedes como estudiantes. Y muchas veces uno viene pensando una cosa al auditorio, a la clase, y a veces no lo aprovecha. No aprovecha muchas de las cosas que le dicen sus docentes, las personas que están alrededor. Pero hoy, desde mi poca experiencia, les puedo decir que una de las experiencias más valiosas es poder comunicarse con las personas, poder respetar a las personas, poder entender lo que me está transmitiendo mi docente. Muchas veces son cosas de teoría, son cosas de práctica que no lo vamos a entender allí. Pero la comunicación, el tema de poderse relacionar, el tema de poder mirar a alguien a los ojos, eso lo va uno formando desde la academia. En mi rol de comunicarme con los directivos, con los técnicos, con los jugadores, con mis compañeros administrativos, con mis otros colegas. Digamos que es muchas veces complejo porque no se puede manejar el mismo, aunque haya que manejar el mismo resultado o la misma información, se debe comunicar de manera diferente, en un escenario diferente, saber decir las cosas. Eso creo que es lo más complejo. Bueno, pues importante esa experiencia de cada uno de ustedes, de la dificultad de trabajar o los roles o los gajes que tiene el oficio del fútbol, porque muchas personas, también personalmente lo digo, el fútbol es algo que, como lo vemos todos, es una pasión y queremos estar allá. Pero a veces desconocemos las dificultades y podemos cometer errores. Y esas dificultades son las que precisamente ustedes con su experiencia están evitando y están aquí acompañando a los estudiantes. Le pido al auditorio, por favor, un fuerte aplauso para los panelistas. Le damos la palabra al decano, que nuevamente se dirige a los panelistas y al auditorio. Muchísimas gracias, profe Joel, por el desarrollo del conversatorio. Un aplauso para el profesor. Ha hecho muy buen trabajo dirigiendo estos conversatorios. Para mí es un honor estar aquí nuevamente. Quizás la experiencia con el Real Santander es mucho más, tiene más historia, tenemos mucho tiempo contando con ustedes, haciendo un trabajo en conjunto. Con Alianza Petrolera es más reciente y con Atlético Bucaramanga esperamos que el convenio se dé. Con la Liga Santanderana de Fútbol tenemos ya 2 o 3 años de convenio. Y creo que es el mensaje de la Facultad de Cultura Física al sector, al fútbol, que estamos también para ayudarles, para trabajar en sinergia. Creo que nos podemos apoyar cuando trabajamos en conjunto, logramos las metas y trabajamos en pro del fútbol de Santander, que es lo que queremos. Me alegra mucho que estén aquí, es un honor para la Facultad de Cultura Física tenerlos. Y les hago la última pregunta.
cuál ha sido el aporte de la Facultad de Cultura Física en este convenio que tenemos y qué esperan en el caso de las historias un poco más recientes. Yo quisiera empezar. ¿Puedo, Jorge? Perfecto, sí, claro que sí. Bueno, no, mire, chicos y al decano, piensen que hay que, esa profesionalización del deporte y la misma profesionalización que ustedes están haciendo se ve aplicada cuando llegan a las áreas, a los campos de entrenamiento, ¿cierto? Y eso le da un valor agregado importante hacia el niño. Hoy, y gracias a todos los trabajos que hemos venido realizando y las alianzas estratégicas que se han hecho con la academia, y se me viene a la mente aquella graduación que hicimos en la Santo Tomás, pero allá en el Auditorio Mayor en la 9ª, es lograr que estos profesionales realmente le den valor agregado a un mundo tan complejo, tan pasional y tan determinante para la sociedad como es el fútbol, ¿sí? Porque es que el fútbol es multitud, es pasión, es todo, ¿cierto? Entonces, desde la Liga Santandereana de Fútbol, lo que expresamos con convenios con la Santo Tomás es lograr acercar más profesionales a un entorno que hasta hace un par de años era, y lo dije anteriormente, empírico. Entonces, el mejor mensaje es, hay que seguir preparando, hay que seguir, ustedes, su cliente natural son los niños, son esos niños que los ven como un referente y los ven como ese líder que emana al final una posibilidad diferente de tener un proyecto de vida diferente. Entonces, enhorabuena, muchas gracias. Y creo que entre más profesionales de cultura física y más profesionales que se quieran dedicar a este maravilloso mundo y a este ecosistema, pues va profesionalizado, va a existir, primero, mejores seres humanos. Segundo, oportunidades a futuro y lo más importante, calidad en ese entorno que es todo el proceso del niño desde cuando arranca su proceso de vida futbolística hasta cuando logramos llegarlo al fútbol profesional en algunos de los que llegan. Entonces, importante para la Santo Tomás, importante este tipo de actividades y muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a la Liga Santandereana de Fútbol por su participación en este importante evento y por el convenio. Profesor, ¿qué nos ha aportado Alianza Petrolera al convenio? Nuevas ideas, conocimiento, nuevas personas. Ustedes, muchachos que se hayan desarrollado en la institución, les cuento una anécdota personal. Yo soy egresado de acá, de la especialización en administración deportiva. Mi proyecto de grado para ser especialista fue la Academia de Alianza Petrolera junto con el coordinador de las divisiones menores del club. Y muchachos, la invitación es a eso, a que se disfruten lo que están haciendo. Disfruten lo que están haciendo. Yo disfruto de mi trabajo. Soy un afortunado porque soy ingeniero industrial. Luego me pude especializar en administración deportiva. Y cuando vemos que hay personas como ustedes que son practicantes, que son ya personas que se van a desarrollar como personas en las empresas, es bonito ver esa experiencia que ustedes logren materializar lo que vieron aquí en la academia, la teoría. Entonces, profe, esa es la experiencia. Estamos muy contentos, muy agradecidos por su invitación. Nuestro presidente también se encuentra, el doctor Carlos Orlando Ferreira, acompañándonos. Y pues invitarlos a que nos sigan apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso al doctor Carlos que se encuentra aquí. Gracias porque son ese tipo de... Yo siempre he pensado que los convenios son intenciones de personas y creo que en ese sentido le agradecemos su intención de querer hacer convenio con nosotros y de lograr esta alianza estratégica que esperamos siga cosechando muchos frutos y mucho conocimiento. Muchas gracias. Ahora lo invitamos para la fotografía oficial. Gracias. Un aplauso para él. Fernando. Bueno, en nuestro caso,
prácticamente el Real Santander es una filial de las Antoto. Yo sé cómo es la cosa, pero, o sea, que el éxito que tengamos o el fracaso depende de ustedes, porque definitivamente el 70% de la nómina del Real son egresados de la Santo Tomás. Son los que manejan la metodología, los que manejan la parte física, casi todo. Es decir, lo único que no está, que no es de las Antoto soy yo, pero me va a tocar hacer algún posgrado, alguna cosa, pero definitivamente es cierto, no es mentira, es 70% de la nómina son todos egresados de la Santo Tomás. Muy Sí. buenos. Un aplauso para el doctor Adolfo. Cuando lo visité para invitarlo al Congreso, una de las dos intenciones era invitarlo al Congreso, pero también agradecerle de manera personal, desde el programa de Cultura Física, ese voto de confianza, porque precisamente es ese voto de confianza el que permite que nuestros egresados se puedan desarrollar y permite que la Facultad de Cultura Física esté en ese nivel de alta calidad que tiene con el Ministerio de Educación Nacional. Un agradecimiento muy especial, porque precisamente es esa intención la que nos permite que nuestros egresados estén bien posicionados. No, a ustedes y quería hacer énfasis al doctor también Joel, que definitivamente él trabajó con nosotros, él digamos, nos metió en el mundo de ¿cómo es? Metodólogos. Nosotros no teníamos todavía esa parte o mejor dicho, no teníamos nada. Y llegó Joel, y de verdad que fue un aporte impresionante. Él nos acompañó cuando nos tocó nuestra gran crisis en Santander, que nos tocó irnos para San Andrés Isla, no sé si se acuerdan de eso. Y nos fuimos para San Andrés, pero nos llevamos 25 santanderianos. Vivimos en San Andrés y el doctor Joel nos hizo un trabajo espectacular, que fue el inicio de una nueva era, porque realmente no teníamos esa parte, no teníamos metodólogo. Y llegamos a un punto en que yo era el más incrédulo en esas cosas, porque pues no estaba acostumbrado a eso. Y llegó un momento en que todo fue como tan perfecto, tan planificado, que yo no podía creer que lo que él planeaba con el técnico se nos daba siempre en partido a partido. Entonces yo quisiera que el doctor Joel nos contara, aunque sea un minutico de esa experiencia que estuvo en San Andrés, que vivió ahí. Un minuto, bueno, a don Gustavo, pues bueno, agradecerle el conocimiento. Miren, contar la experiencia, sí, la verdad, como todos ustedes seguramente que están aquí, les encanta el fútbol, es un sueño para mí haber estado en el fútbol cumplido, quisiera retornar y ojalá pueda hacerlo. El estar en San Andrés era un desafío profesional desde diferentes escenarios, porque era enfrentarse a un lugar donde pues nosotros éramos foráneos, no vivíamos allá, llegábamos como la gran novedad y tuvimos que vivir cosas buenas y malas, porque cuando usted está en el fútbol, usted es una figura pública, usted no deja de ser usted para ser una figura pública. Y la isla es muy pequeña. Nosotros teníamos que resolver situaciones en donde salíamos a tomarnos un café y pasaban, nos felicitaban, pero de pronto también nos decían un par de cosas no agradables y teníamos que vivir con eso. El trabajo que se hizo en el Real fue un trabajo de la mano del entrenador que hoy está a cargo, que es José Luis, un gran amigo mío, y pensamos en cómo el club debería trabajar desde que el niño entra a la escuela hasta llegar al equipo profesional, siempre respetando la idiosincrasia del club, respetando el destacar el talento del fútbol santandereano, y fue una labor muy importante que quedó allá, y lo importante de eso es que la puerta quedó abierta, un mensaje también para ustedes. Siempre que se retiren de un lugar, las mejores relaciones, ya pueden considero mi casa. Retomo. Considero el Real Santander mi casa. Les agradezco y por supuesto por la confianza también, don Gustavo, y también un aplauso porque es un gran ser humano, es un gran líder y ha sacado a ese club adelante siempre. Doctor Hernando. Hernando. ¿Quién? Después, sí. Hernando. Bueno, no, muy agradecido, decano, la verdad, porque siempre ha demostrado un comportamiento de gran solidaridad con el Atlético Bucaramanga en cada una
de los escenarios a los cuales pues hemos debido resolver, por así decirlo. La verdad, he tenido la posibilidad de ser docente universitario por más de 5 años y creo completamente en los estudiantes y precisamente en la importancia del ejercicio de acercarse a la realidad de las cosas. Esto tiene que ver precisamente con los practicantes, con los pasantes. Y para concluir mi intervención, les comparto una pequeña anécdota, y es que cuando empezamos el convenio, coincidió con un reemplazo y fue para un entrenador de la categoría sub-13. Y resulta que cuando se asignó al practicante en la categoría sub-13, los de atrás iban a ser practicantes, pongan atención porque les va a servir la sugerencia. Y resulta que los padres tenían muchas inquietudes en el desarrollo de su desempeño. Entonces, en una reunión que tuvimos, ellos plantearon por qué les habíamos asignado un practicante. O sea, la connotación de practicante. Entonces, mi respuesta a eso fue que al final el hecho de tener un título no garantiza nada, porque hay un gran número de profesionales mediocres y otros malos. Y obviamente hay otros buenos, pero el hecho de ser profesional realmente al final no te garantiza el éxito. Y el hecho de ser estudiante tampoco significa estar por debajo del escenario al cual se van a enfrentar. Entonces la invitación es tener convicción y credibilidad precisamente en cómo ustedes se han preparado de una manera consciente para afrontar el mundo laboral. Muchísimas gracias, doctor Hernando. Y la verdad, pues, que esperamos que el convenio también se consolide y logremos también historia con el club. Muchas gracias. Un aplauso. Y creo que cierra nuestro egresado. Bueno, lo que diga de aquí en adelante puede sonar fundamentalista, pero estoy en la obligación de hacerlo. No tanto para reiterar los beneficios institucionales, académicos, deportivos que ha representado el convenio del Real Santander con la Santo Tomás, sino en este caso para hacer un reconocimiento como egresado, ya que en su momento no tuve la oportunidad de hacerlo. Después de casi una década y 3 planes académicos, me gradué. Entonces, es agradecerle a Luis Gabriel, lo tuve como docente, Diana, el profe Alejandro, Nelson, el profe William David, que lo vi salir hace unos instantes, y el profe Fausto. Para ellos mi más profundo agradecimiento por esa formación académica en la que tuve la posibilidad de calidad, que tuve la posibilidad de adquirir. Entonces, nada, solamente agradecerles esa parte y a ustedes que invitarlos al Real Santander, invitarlos a participar de la institución y de lo que ofrece la institución en el entorno social, en la parte deportiva, en la parte académica, que seguramente va a enriquecer o va a construir, va a ser un constructo cognitivo un poco más sólido e importante relacionado al fútbol y relacionado a lo pedagógico también. Muchísimas gracias, Elkin. Bueno, y los invitamos para una foto para la posteridad. Doctor Carlos nos acompaña, ya viene de comunicaciones. Y bueno, nos preparamos para la conferencia de cierre de este quinto Congreso Internacional de Cultura Física con el profesor Jorge Luis Pinto.
Porque cuando hagamos el lanzamiento de la maestría en ciencias del deporte, vamos a hacer también un evento acá. Me avisa cuando va a prepararse. Todo. Bueno, estamos ya prontos a cerrar el 5º Congreso Internacional de Cultura Física, Deportiva